Séptimo tema, último de desarrollo así conceptual. Vamos a ver un poco el proceso del pensamiento del Papa Francisco en sí mismo, desde sus documentos, y después también ayudados al final por los aportes de un comentador, ¿eh? Un comentador del Papa Francisco, un teólogo, un pensador europeo, español, Eloy Bueno, que nos visitó y bueno, nos dejó desde su estudio, desde su aproximación al magisterio del Papa Francisco, también una rica enseñanza, una buena síntesis sobre lo que, no todo el magisterio de Francisco, que abarca muchos temas, ¿no? Sino sobre este tema de la religiosidad popular. Miren, es muy sencillo el recorrido que hoy vamos a hacer. ¿M? Vamos a leer brevemente y comentar. Tenemos el texto aquí, lo podemos ver directamente en el documento eh, que tenemos a mano, de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿no? De el mes de noviembre del 2013, primero de su pontificado, ¿no? A los meses de su pontificado. Entonces, ese es el documento que vamos a trabajar. ¿M? Ya lo tendrán también como para poder leerlo más detenidamente, marcarlo, subrayarlo. Es muy sencillo, hay dos números de una sección inicial, donde ubica la religiosidad popular en el campo de la evangelización. ¿M? La religiosidad popular con su fuerza evangelizadora. Y recordemos que para el Papa Francisco la evangelización no es la actividad, ¿eh? La actividad serían formas pastorales de acercar el Evangelio de Jesús a todos los hombres. La evangelización es ese proceso más profundo donde el Evangelio va penetrando las culturas, y se va como inculturando, ¿no? Se va haciendo parte de la vida de un pueblo. Ya no es algo que simplemente se anuncia como un ministerio de la predicación, del anuncio misionero, sino como una obra del Espíritu que hace que ese evangelio escuchado en una cultura, en un pueblo, va penetrando ese estilo de vida, ¿no? Ahí se da la verdadera evangelización. No es la acción en sí misma, sino el fruto de esa acción, que es que el evangelio de Jesucristo vaya atravesando las capas más externas y vaya tocando cada vez más profundamente la cultura de los pueblos. Y la invitación de Francisco a insistir con oportunidad o sin ella en este propósito, ¿no? De no solamente decir y hacer, sino acompañar para que el Evangelio penetre profundamente el modo de vida de los pueblos. Advierte la diferencia del Papa de entre aquellas culturas o tradiciones que tienen mayor contacto con la vida de fe, la vida cristiana, y bueno, que mantienen formas fuertes todavía de religiosidad popular, a lo que sería la acción evangelizadora de aquellas comunidades donde ha ido creciendo fuertemente el secularismo, se han ido enfriando las experiencias religiosas, ha habido como un alejamiento de Dios, ¿no? Entonces, si bien las formas más conocidas y que permanecen deben ser siempre iluminadas y purificadas para que maduren, pero podemos también reconocer eh, que muchos se han apartado ya de este camino, ¿no? Eh, es necesario descubrir que permanecen muchas debilidades en la vida de nuestro pueblo que deben ser sanadas por la fuerza del Evangelio. Por ejemplo, menciono algunas, ¿no? El documento. El machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, en el hogar, la familia, ¿no? Una escasa participación en la Eucaristía, eh, conciencias fatalistas, creencias supersticiosas que nos hacen recurrir a la brujería, y bueno, como un alejamiento gradual de la fe, ¿no?
pero la piedad popular o religiosidad popular sigue siendo el campo propicio, el punto de partida para sanar, ¿eh? Y liberar a esas situaciones de nuestro pueblo de las dificultades que van surgiendo. A veces también hay fenómenos religiosos que son tan intimistas, tan individualistas, tan autorreferenciales, que no tienen esa característica de ser un fenómeno comunitario, ¿no? Metido en la cultura de los pueblos. Son nuevas formas religiosas, una piedad cristiana, pero muy superficial, muy en contacto con aspectos exteriores y no vigorosamente unida a las tradiciones, ¿no? Ya existentes. A veces son personas, son grupos que se mueven en torno a revelaciones privadas, que se las toma como absolutos, ¿no? A veces pareciera que esa manifestación, qué sé yo, habla una virgen, cualquier virgen, ¿no? Que da mensajes, ¿eh? Parece que esa es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y, bueno, como que fuera dejada de cuenta la misma palabra, el magisterio de la iglesia, ¿no? Porque hay esa revelación particular que alguno recibe y que difunde, y bueno, y que quiere imponer a los demás, ¿no? Bueno, esas formas tendríamos que distinguirlas y no formarían parte de lo que llamamos este camino de la religiosidad popular con las características que lo hemos estado viendo en este curso, ¿no? Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles. Simplemente es un pietismo un poco abstracto, con, poco, con poca base real y poco contacto con la vida concreta de los pueblos, ¿no? Entonces, en estas situaciones tenemos que advertirlas y darnos cuenta que no nos van a permitir reflexionar desde ahí o vivir desde ahí un camino de evangelización, ¿eh? Porque es tan particular el interés y tan poco abiertos a otras expresiones que se hace muy difícil asociarlas a la auténtica religiosidad popular que vamos a ver cómo está muy bien valorizada. Y sigue siendo una gran herramienta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en un mundo donde por diversos fenómenos sociales, políticos, culturales, se generó un gran movimiento de desencanto, de frustración, eh, que es necesario reconstruir, rehacer, ¿no? Experiencias de confianza, de volver a intentar, de ponernos de pie, de que el hombre es más de las circunstancias, ¿no? Esa situación la, la podemos abordar desde un sano recupero de la religiosidad popular. Por ejemplo, ¿no? Esa situación de desencanto, de frialdad, de cierta apatía y distancia, en qué se expresa? De que si bien todavía hay un buen número de familias que quieren bautizar a sus hijos, la verdad, que cada vez son más los que no lo hacen, que no les enseñan a rezar a los hijos, tal vez porque ellos mismos no saben rezar o porque han perdido la confianza en la oración, ¿no? A lo mejor han perdido también confianza en la oración, ¿no? La falta de bautismo, la dificultad de promover una participación activa en la vida de la iglesia a través de la catequesis, iniciación cristiana, por supuesto la participación de la Eucaristía y la duda y la sospecha de la vida eclesial, ¿no? Entonces, se da un proceso como de ruptura, de distanciamiento, de tomar distancia de los espacios de, de inserción eclesial, se debilita la experiencia de los vínculos familiares, la influencia nociva de los medios de comunicación que nos hacen vivir permanentemente fuera de nosotros y distantes de lo que nos rodea, ¿no? El subjetivismo relativista de un profundo individualismo, las nuevas formas de consumismo, el desenfrenado eh, aprovechamiento de los bienes que nos ofrece el mercado. ¿Mm?
Y esto genera también entre los que tenemos la misión de acompañar y promover, como también una sensación de desconcierto, ¿no? Como que se nos cambió el a quién va dirigida la propuesta, ¿eh? Y muchas veces no entendemos este cambio y seguimos hablando como que todo el mundo estuviera atento a nuestro mensaje y nos damos cuenta que muchas veces no es así, ¿no? Eh, es necesario entonces recrear este espíritu de acercamiento sereno, sencillo, desde las riquezas que hemos descubierto en el campo de la religiosidad popular, recreando nuevas formas más plurales, más abiertas, ¿no? De acercamiento y de abordaje de la temática religiosa. Después pasamos a una nueva sección del documento, ya nos vamos al número 122, ¿no? Donde el Papa rescata la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acá vamos a ver de que aunque siempre puede haber algunas miradas negativas, prejuiciosas, desvalorativas de lo que es la religiosidad popular, para el Papa Francisco es la voz de Dios para nuestra gente hoy. ¿Eh? Del mismo modo, podemos pensar que todos los pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio, son sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización. ¿Sí? Confiar en eso no siempre es solo lo que el misionero o el pastor va a llevar, sino saber rescatar, que se redescubran como debajo de muchas cenizas esas brasas, bien encendidas de la religiosidad fuerte de nuestro pueblo que todavía permanece con esa riqueza en su corazón. Hay formas de vida evangélica que permanecen en el corazón de nuestro pueblo que no pueden ser tan fácilmente desechadas como que no hubiese nada. Siempre que aunque no lo veamos, aunque no sea tan inmediatamente accesible, siempre está ese trasfondo eh, dinámico, rico y lleno de experiencias de Dios en nuestra gente. Así, redescubriéndolas en este mundo, en esta realidad que tiene signos de, bueno, de mucha riqueza, pero muy escondida, y de nuevas formas como parecieran desdecir de ese origen, pues seguir confiando que el hombre es el que crea cultura. Por lo tanto, redescubriendo su propio ser y en su cultura elementos que ya están presentes, aunque no tan vivenciados hoy, pues eso hará reverdecer la experiencia religiosa del mundo actual. Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio, o sea, está presente en lo más profundo de la cultura, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe. Claro, cuando el Evangelio ha permeado una cultura, pues todo lo que se haga de esa cultura estará de alguna manera contribuyendo, aportando a la transmisión de la fe de maneras siempre nuevas, no con tantos rigor de lo antiguo, con tanta precisión de formas que a lo mejor ya no se darán, pero sí el fervor y el espíritu que está presente en esas expresiones nuevas de la religiosidad popular, ¿no? Así, los grupos, las comunidades, son los que van a viabilizar este compartir la fe recibida, enriqueciéndola con nuevas expresiones que son elocuentes y que son propias de este tiempo. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal. Es muy importante, ¿no? Se descubre ese dinamismo y a ese tenemos que aportar. ¿Ves?
Estamos en esa sección donde se está ultra, recontra revalorizando, por decirlo así con fuerza, el sentido de la religiosidad popular. ¿M? El número siguiente, el anterior, el número 122, ¿no? De Evangelii Gaudium. Ahora, 123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo en esa cultura. En algún tiempo, mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Pablo VI fue un gran impulsor, ya lo habíamos visto en su momento, en la exhortación apostólica eh, del Papa Evangelii Nunciandi, del Papa Pablo VI, eh, hacía esta revalorización, ¿no? Donde le daba este valor decisivo a la piedad popular. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Esa fe fuerte de nuestros pueblos, sobre todo en los procesos que los pobres hacen de una vida, una búsqueda de mayor dignidad, de mayor libertad, ¿no? De ser respetados en su derecho. Más cerca de nosotros, nuestros días, Benedicto XVI, él mismo con su magisterio y después lo que propició en el espíritu de Aparecida, ¿m? Que él presidió, nos deja una muy buena noticia, ¿no? De lo que es la religiosidad popular en nuestra gente, en nuestros pueblos. En este amado continente, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los obispos la llaman también espiritualidad popular o mística popular. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los descubren y expresa más por la vida simbólica que por el uso de la razón instrumental. Y en el acto de la fe se acentúa más el credere in Deum que el credere Deum, creer a Dios que creer en Dios. En estos es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misionero. Conlleva la gracia de la misionariedad, de salir de sí y del peregrinar. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en estas manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos e invitando a otros, es ya el mismo un gesto evangelizador. Por favor, insiste el Papa, no cortemos el, ni pretendamos controlar esta fuerza misionera de la religiosidad popular. ¿Mm? Yo lo he vivido así directamente durante esta animación para participar de nuestros jóvenes en la experiencia de la peregrinación a Guchita, ¿no? Mucha resistencia, muchos peros, pero claro, era lógico también porque nunca se había participado, ¿no? Nunca habían tenido la experiencia. Entonces, ni ellos ni sus padres, y muchos de los catequistas, ninguno había hecho jamás una peregrinación. Sí procesiones, pero no peregrinación. Entonces costó mucho motivar la participación. Y vaya si la aprovechar, ¿no? Creo que fue una experiencia rica para la gran mayoría que fueron abiertos a dejarse sorprender, por decirlo así, con lo que se iba a vivir en esta peregrinación. Se, se viajó y con, no digo resistencia, pero con ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué haremos? ¿No? Y se volvió como canta el Salmo. Al ir íbamos llorando y al volver volvimos cantando, ¿eh?
trayendo los frutos que habíamos recibido. Qué linda esa experiencia del Salmo, ¿no? Que aquí la hemos vivido muy grandemente. Entonces, que esta espiritualidad popular, esta mística popular que se enciende tan fuertemente en los sencillos y que va tomando siempre nuevas formas, ¿no? Es una, es una tarea y es un camino que toma toda la vida. ¿No? Eh, es como una renovada esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María. Es decir, todo lo que significa, ¿no? Esa vela, todo lo que significa recibir la bendición con el agua bendita, no ya como algo rutinario, sin sentido, sino uno percibe cuando realmente las personas, los grupos están abiertos, ¿no? A esa bendición. Ya no es simplemente el agua, sino lo que contiene, ¿no? Vida, contiene vida, posibilidades nuevas, ¿no? Entonces, ese camino tenemos que seguir apostando de modo muy sencillo, ¿no? Esta, esta confianza ciega, ingenua, infantil, pero llena de una profunda fe, ¿no? Dice el Papa Francisco, quien ama al santo pueblo de Dios no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones, como advertía Pablo en la carta a los Romanos. En síntesis, en la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien, estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación, que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar más atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. En síntesis, la obra de la evangelización es muy amplia, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a decir, la catequesis, ¿no? Es un modo, y con esta característica familiar, con el proceso de iniciación cristiana, es un modo propicio, ¿no? De promover la fe en nuestra gente, en nuestro pueblo sencillo. Pero no es algo exclusivo. Tiene que ir acompañado también por el rescate, de estas expresiones que naturalmente son significativas en la vida. Entonces, pensar la evangelización de nuestro tiempo sin el apoyo de la religiosidad popular es como quedarnos sin piernas, ¿no? Para un andar, para un camino. No podremos andar, porque son elementos fundamentales. Esto que sigue, a modo de síntesis, tiene la inspiración de Francisco, pero ya es otro autor, ¿no? Un teólogo, ¿eh? Que ha estudiado, que ha profundizado la vida la vida, el ministerio, los escritos, ¿eh? Del Papa Francisco, y que, bueno, el hoy bueno, así se llama, el hoy bueno, el teólogo, nos trae como estas reflexiones, ¿no? Eh, Primero para poder entender esta nueva afirmación, ¿no? Religiosidad popular, religiosidad del pueblo, espiritualidad popular, espiritualidad de los pobres, una mística popular, ¿ah? Una, una experiencia así profunda, ¿no? Del Señor en la vida de nuestros pueblos.
después de tanto menoscabo, de tanto sospecha que hubo sobre la religiosidad popular, pareciera ser que esta repropuesta que hace el Papa Francisco fuera como una cierta revancha, dice el hoy bueno, ¿no? Una cierta revancha, ¿eh? Por las continuas, desfavorables circunstancias en las que tuvo que proseguir manteniéndose la religiosidad popular. Eh, bueno, hace referencia a lo que este proceso que hizo Evangelii Nunzianti, después cómo fue asumida por Aparecida en el 2007, y bueno, otros documentos de la Iglesia latinoamericana que fueron marcados del pueblo latinoamericano. Es válido también sillas de fe donde todo estuviese como más pautado, más programado, más controlado, siempre es posible hacer este proceso. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre existe esa sed espiritual que está en el fondo del corazón de los hombres y a la que hay que intentar llegar y por supuesto después dar respuesta. Además, tiene esta característica misionera, ¿eh? La religiosidad popular es una experiencia misionera porque invita a salir, es un éxodo de uno mismo a otro, ¿eh? Con otros, para otros. Ese tema de la salida, del camino, bueno, nos pone en esta perspectiva misionera como que nos saca de una experiencia intimista, encerrada, replegada. Esas son otras formas, ¿no? Más responden a la sensibilidad actual, más subjetivista, si se quiere, ¿no? Con menos expresiones que atraigan la participación popular. La piedad popular para Francisco es un lugar teológico y antropológico, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un lugar donde Dios se revela y donde el hombre es pleno. Si queremos preguntarnos cuál es el lugar donde podemos encontrar la experiencia humana más auténtica y radical, lo que el hombre cree, lo que espera y lo que da experiencia de ser amado y capacidad de amar, sin duda que es la piedad popular, que es el encuentro en el principio del todo, dice, bueno, el hoy bueno, ¿no? Y precisamente ahí se ve la acción misionera del pueblo de Dios. No hay que darlo como algo malo, sino que brota con naturalidad. Aquí la raíz y la raíz se encuentra en la experiencia del santo pueblo de Dios, que simplemente por existir es evangelizadora y misionera. Es una experiencia, codificencia de religiosidad popular, simplemente cambiando expresiones, cambiando lugares, cambiando métodos, ¿no? No, no. Al santuario X la gente va y seguirá yendo por más que yo quiera cambiarlo, que quiera hacer otro, que les quiera decir que ahí no hay que ir, pues va a seguir yendo porque es lo que le da identidad a su pueblo, ¿no? O sea, forma parte no solamente de una creencia, sino que forma parte de una cultura. En este camino, la revalorización del bautismo es fundamental, volver a fundamentarlo, volver a presentarlo, volver a proponerlo como el camino que nos lleva a Dios, ¿no? María nos lleva a Jesús y Jesús presente en el bautismo, ¿no? Bueno, es muy fuerte la impronta que le da el Papa Francisco al bautismo. Así pone de relieve lo que nos une previamente a cualquier tipo de diferencia. Si pensamos en la misión que la Iglesia tiene que realizar,
o se, o se, se realiza, tiene que ser desde el bautismo. Quedará bloqueada de raíz. En este sentido, podemos hablar de Francisco como un auténtico convencido, un auténtico convencido. Una de las afirmaciones más atrevidas del Papa, según el Hoy Bueno, es que todo bautizado tiene lo que en teología se denomina el sensus fidei, el sentido de la fe, porque ha recibido la unción del Santo y así recibe un sentido auténtico, innato, con natural de la fe, cosa como un olfato para percibir qué quiere Dios o por dónde nos lleva. Incluso llega a decir que ese pueblo, santo de Dios, es infalible en el creer por su profunda experiencia de Dios. El Papa Francisco se fija en la mística del pueblo, ese sentirse unidos en algo común, porque un pueblo surge como tal cuando es capaz de decir nosotros, con una experiencia de comunión. Un pueblo llamado por Dios con una fe que se condensa en figuras personales como la Virgen o algunos de los santos, que han realizado el ideal de la fe y es de la vida cristiana. Referencias humanas que no convierten en ídolos porque están deteriorando la experiencia fundamental, porque se abren a nuevas formas que no siempre nos remiten a la paternidad plena de Dios. Así, la piedad popular se convierte en un diálogo personal y podemos hablar de un protagonismo de los laicos libres del clericalismo. ¿Mm? Y este es un tema fundamental en el proceso de la piedad popular. Muchas veces, en la mayoría de las expresiones no hace falta que esté el sacerdote, solamente el sacerdote para la misa. Piden la misa, están en la misa, no participan, están, no participan. Bueno, no tienen la práctica, no entienden, no le hacemos gustar esa experiencia, pero bueno, tiene que estar. Y es una oportunidad para que si cambiamos nosotros, se pueda establecer ese diálogo evangelizador, ¿no? Con el pueblo de Dios que tiene sed de una experiencia fuerte de Dios. El fuerte protagonismo del pueblo. El pueblo tiene una fuerza, un vigor, y el Papa Francisco habla del santo pueblo fiel de Dios. El santo pueblo fiel, porque nos enseña cómo se cree. Además, el Papa entiende la Iglesia como pueblo de pueblos, y no una realidad abstracta, sino encarnada en los pueblos, concreta con su cultura, su mirada, de su modo de sentir, de cantar, de rezar, de su cultura. Entonces, la fe vive de la savia más profunda de cada lugar, porque en cada lugar hay un tipo de cultura y una identidad, ¿eh? Un modo de vivir y un modo de relacionarnos. Es un, dice el teólogo, es un acto de radicalismo misionero el hecho de conseguir que la fe no quede en algo genérico, abstracto, sino que el pueblo vaya inculturando la fe, dándole vida a la fe. Eso hace la fe cercana a la gente, por lo que se convierte en un acto completamente evangelizador. Dios se va introduciendo en el drama y en la forma de vida de la historia, en las preocupaciones de su pueblo. Qué hermoso este dinamismo, ¿no? Que provoca el espíritu
de modo tal que el lugar que habita Dios es la fe sencilla de nuestro pueblo, ¿no? Por eso la iglesia sigue siendo católica, porque está aquí y está allá y no la podemos manejar. Es el Espíritu el que la reviste con semejantes dones y posibilidades. Adquiere la iglesia así rostros, figuras y experiencias distintas, siendo todo esto obra del mismo Espíritu. Es el Espíritu que crea la diversidad en sí mismo, que orienta las diversidades hacia la armonía. Es el Espíritu el que crea la diversidad, promueve la diversidad, pero es el mismo Espíritu el que después las integra, esas diversidades hacia la armonía, ¿no? Porque Él es armonía, Él es vida, ¿no? Y hace que todos los pueblos se sientan, por un lado, únicos, originales, y al mismo tiempo reconciliados en un lugar común. Es una dinámica en que se manifiesta la creatividad del santo pueblo de Dios, porque cada pueblo tiene su gente, su estilo, sus talentos. En cuanto al uso del término pueblo, el Papa habla, por un lado, de pueblo, nación, y por otro lado, del pueblo pobre, sencillo, humilde, que tiene ese encuentro personal que se expresa a su estilo. Estamos pensando en los creyentes, en los bautizados, que viven la fe en sus aspectos concretos, más allá de una religiosidad puramente natural. La piedad popular tiene símbolos con rostro y con nombre, de manera que hay un encuentro personal, explicó el Papa Francisco. Y finalmente, estamos en un pueblo de peregrinos, un pueblo peregrino. No solamente somos peregrinos individuales, sino es un pueblo que está siempre en camino, en transformación. El que está en el camino está siempre dispuesto al cambio. No se puede ir al camino y pretender mantenernos rígidos, inmóviles y sin cambio. ¿Mm? Es una gracia la misionalidad, algo no añadido, sino que brota de lo más íntimo, que es la inculturación de la fe en las circunstancias concretas. Siempre hay un ponerse en camino, una experiencia de itinerario o peregrinación como imagen de la propia vida, o un camino hecho con otros, ya que no somos nómadas ni arrogantes, sino peregrinos, con una meta y alguien que nos espera. Ahí está la idea de la fe. Por eso, el símbolo de la peregrinación es fundamental y es un medio de presencia pública, convirtiéndose en un tipo misionero, en un signo misionero, de anuncio, de testimonio para todos. Cuando el Papa Francisco habla de que la Iglesia Madre se refiere a ella como la que no pone requisitos, sino que está permanentemente abierta, y al hablar de la Iglesia como hospital de campaña, la muestra como lo que ofrece el primer auxilio a través de cualquier bautizado. Es una actitud permanente de invitación. Así es, de una santa síntesis vital, porque ni modo de vivir la fe, en tal sentido, a mi modo de caminar con otros. Finalmente, don Eloy Bueno sintetizó las perspectivas y actitudes que indica el obispo de Roma, Francisco, para acercarse a la religiosidad popular. Por parte de los pastores de la iglesia, hay que valorar a los invisibles como protagonistas en el escenario del mundo. Además, Francisco llama a acercarse a la realidad de la piedad popular con la mirada del buen pastor.
yendo al corazón, lo más profundo, ¿m? de, de la realidad, a lo más profundo, no quedándonos en una aproximación superficial y siendo capaces de ver la presencia de Dios y su acción en el pueblo sencillo, manifestando dificultades, fragilidades, problemas, controversias, etcétera, pero a la vez descubriendo sus potencialidades y capacidades que la mirada contemplativa permite descubrir. Así será como podrán estando siempre abiertos a todos, para que se vea que Dios ha acompañado siempre al pueblo peregrino. Esta, esta forma de religiosidad, entonces, no solamente es un bien para las personas, no simplemente es un camino de... Es un modo de ser iglesia. Quien vive con esta naturalidad, espontaneidad, cercanía, admitiendo, mostrándose superior a nadie, dejar de crueldad a veces. Quien cumple y quien lo cumple. Juana. Vamos volviendo y bueno, yo, ahí está, muy bien. ¿M? Estamos llegando al cierre de este nuestro tema, creo que está suficientemente claro cuáles son las intuiciones del Papa Francisco, las que son propias, las que acompaña el pensamiento de la Iglesia latinoamericana, y claro, lo que va incorporando de esa visión más amplia que tiene ahora de toda la Iglesia por su propio ministerio. Entonces, comprenderán que si bien todo lo que hemos tratado es fundamental, hemos hecho unos primeros dos dos encuentros más de una clave histórica, ¿no? Un recorrido rápido de los primeros siglos de la vida de la Iglesia hasta el Vaticano II, y después desde ahí, bueno, ya no solamente ver la cuestión de los documentos, de las instancias eclesiales, sino también estas relaciones, ¿no? Que tienen que ver con la religiosidad popular, cultura, el proceso de humanización, el proceso de transformación social, los procesos de reivindicaciones políticas, de derechos de las personas, bueno, tantas cosas con las que lo hemos relacionado, de modo tal que hoy sentimos que somos lo que somos gracias a esta experiencia de la religiosidad popular, que hemos aprendido de nuestra gente, que hemos participado con otras gentes, que bueno, hoy tiene algunas nuevas formas vinculadas también al tiempo que desarrollamos nuestra vida y a los propios lugares. Entonces, ahí estamos. Vamos a prepararnos una semanita para el examen. Bueno, no se preparen tanto, no se trata de preparar. Yo voy a presentar una serie de puntos muy claros y ustedes lo van a poder desarrollar en el tiempo que dispongamos, pero mirando sus apuntes, no nos vamos a encerrar. La idea no es ver cuánto hemos guardado en el depósito frágil y siempre pequeño de nuestra mente, ¿no? Sino esa capacidad de saber a dónde acudir, cómo buscar, cómo investigar, cómo profundizar, ¿no? Como el deseo de no aferrarme a una idea ya adquirida, sino siempre estar iniciando con esta característica de la itinerancia, de la búsqueda permanente en las mejores respuestas para no solamente el examen, sino para la vida actual. Pareciera que ser una dinámica
del tiempo presente. Como que no tenemos ya respuestas para las cosas que nos pasan, pues humildemente tenemos que decir que las que teníamos ya no alcanzan y tenemos que empezar a generar nuevas respuestas. Pues en ese camino, en ese ritmo de caminar va a ser nuestro examen de la semana que viene. Temas, sí, que tienen que ver con el recorrido que hicimos, pero sobre todo con estos últimos temas, ¿no? Que hemos hablado de la inculturación, de la evangelización inculturada, de los procesos de los pueblos y de las sociedades, y este magisterio del Papa Francisco que nos parece tan clarificador, ¿no? Así que no se trata de estudiar así a las corridas para adquirir conocimientos. No, lo que ya hemos hablado de eso será nuestro examen, podrán tener los apuntes a la vista, así que ustedes muy tranquilos, lo que queremos es que se relea y vayamos a ponernos frente a lo que es más importante, creo yo, en este tema. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, vamos terminando. Qué larga se hizo esta jornada, ¿no? Con este calorazo que está haciendo por acá, parece que las jornadas fueran de 50 horas, no de 24. Y con este ritmo de nuestra novena patronal, ¿eh? A las que con cariño vamos adhiriendo, aportando para que, bueno, sea una experiencia de fe vivida y compartida en comunidad y que nos haga bien a todos. Así que bueno, a esperar el próximo y último encuentro, que será la próxima semana. Les dejo con un abrazo de paz y bien, esta expectativa de volvernos a encontrar en el curso y después en la vida, cuando el Señor nos permita seguir caminando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el En el principio, ahora y principio, siempre, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Muy bien, Padre Mache, buena. ¿Ya descansó de su caminata a la Florida? Sí, gracias. Bueno, Gracias, Pepo. me alegro. Espero que sí. Ha sido linda la experiencia. Nos quedamos esta noche con la bendición de Dios y la continua intercesión de Aguchita para nosotros, comunidades y nuestras familias. Que descienda al corazón de todos la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Y si queremos Amén. conocer la espiritualidad popular, vamos con Francisco, vamos adelante.